Hola, buenas noches. Ya estamos aquí, gracias a Dios, una vez más. Estamos ya en lunes, nuestro lunes de cara a cara con Dios, en la serie de Moisés. Gracias a Dios estamos ya transmitiendo, solo nos falta transmitir en vivo aquí en Instagram, pero ya también parece ser que ya está. Ya estamos. Bienvenidos sean todos. Gracias a Dios. Ya estamos conectados, estamos listos para la tercera parte de esta nueva serie, cara a cara con Dios. Estamos analizando la vida de Moisés, su llamamiento, etcétera. Entonces, son temas bien importantes, bien interesantes. El de hoy no va a ser la excepción, gracias a Dios, que nos da muchísima sabiduría y mucho de lo que necesitamos en su palabra. Unos pequeños minutillos tarde, pero nada grave, así que pues vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios, porque vamos a empezar leyendo la palabra y analizando los versículos. Y ahorita les cuento algunas cosas. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de gracias Dios te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque nos permites estar aquí, Señor, compartiendo un lunes más por la noche, Padre, tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque con tu Espíritu Santo como guía no podemos nosotros errar ni equivocarnos, Señor. Lo, lo complicado muchas veces, Señor, es que ponemos más atención a nuestra carne, a las ideas o tradiciones religiosas, o quizá nuestras propias ganas de entender cómo puede amoldarse tu palabra a nuestra vida, y cuando vamos a ella, pues Señor, nosotros nos damos cuenta que no podemos amoldar la palabra a nuestra vida, sino nosotros tenemos que formar nuestro carácter, nuestra vida espiritual basados en tu palabra. Y qué maravilla que personajes como Moisés y todas las situaciones pues tan terribles, sí, como lo vimos en el primer episodio, pues llevaron a convertir a un pueblo en esclavo, y a un hombre como Moisés pues levantarlo, Señor, con tu sabiduría, con tu fuerza, con tu completo respaldo para hacerlo libre. Y Señor, hay tanto que aprender de esa vida, que pues por eso estamos también aquí los lunes con tanto anhelo, con tanto ímpetu, siguiendo, aprendiendo de tu palabra, que nos llena de vida, que nos llena de paz, que nos lleva de fortaleza, de consuelo. Y pues este conocimiento, Señor, que tenemos es gracias a que tú nos has instruido a través de tu Espíritu Santo, y te pedimos que esta noche no sea diferente, sino todo lo contrario, que cada vez que nosotros podamos conectarnos, Señor, que podamos compartir la palabra, pueda ser tu Espíritu Santo llenándonos de esto que desconocemos y que podemos llegar a conocer a través de un análisis profundo de la Escritura, para que nuestro espíritu sea fortalecido, nuestra fe crezca, Señor, y podamos ser bendecidos y bendecir a todos los que nos rodean. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Ya ve por aquí a varios conectados. Qué gusto me da recibir a todos por acá, por el Instagram, por el Facebook. Pues gracias a Dios vamos a seguir. Y pues habíamos hablado, ¿verdad? En el episodio pasado y en el antepasado, este es el tercero, pues cómo el poder de Dios eh, hizo del nacimiento de Moisés, hizo del pueblo de Israel algo milagroso, y eso que apenas estamos empezando, o sea, cómo eh, nos relata la palabra de Dios que fue bendiciendo y fue honrando el pacto que tuvo con Abraham y con toda la descendencia, de multiplicarlos y de hacerlos completamente fuertes, y se estuvo cumpliendo, por supuesto, en Egipto. Y vimos, ¿verdad?, cómo a los ojos de los egipcios pues las bendiciones del Señor resplandecían, tanto que se dieron cuenta que su propio pueblo pues cada vez era mucho más numeroso, pero lo más importante, que cada vez era más fuerte, y temieron que pudieran ser conquistados. O sea, como les decía en los episodios anteriores, nada más les faltaba que ellos mismos se decidieran y pum, le hubieran hecho golpe de estado a los faraones, ¿verdad? Y se hubieran quedado con Egipto. Pero bueno, la historia es otra a la luz de la Biblia. Pero qué maravilla que Dios pudo, a pesar, y como dice el capítulo 1, a pesar de que les cargaban la mano y se volvían más rudos en contra del pueblo de los hebreos,
pues más eran bendecidos por el Señor, más fuertes se volvían, más numerosos se hacían. Y con esto pues no quiero decir que entonces entre mayor opresión tuvieron pues más, ellos tendrían que nunca haber solicitado u orado por un libertador, ¿verdad? O sea, no quiero decir eso, o sea, el clamor, como lo vamos a ver hoy y en los subsecuentes episodios, nos vamos a dar cuenta que el clamor pues era también real, que era necesario alguien que los libertara del yugo de la esclavitud del cual los tenían los egipcios, pero hablamos de la fortaleza de la fe, de que entre más los oprimieran, pues ellos también más se multiplicaban por la voluntad de Dios, más bendecidos eran, su fe era inquebrantable. Estoy seguro que, como lo habíamos mencionado, pues a lo mejor no el 100%, como lo vimos en otros sucesos de la historia, que han perseguido a los judíos, que han perseguido al pueblo de Israel, que personas del mismo pueblo de Israel, mismos judíos, han estado del lado de los opresores, de los antisemitas, reclutando gente, alineándola, seccionándola, haciendo el trabajo de aquellos que quieren tener el pie en el cuello del pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso es tan triste, pero la gran mayoría, como nos muestra no solo la historia bíblica, sino la historia universal, es que son el pueblo de Israel, el pueblo judío, los hebreos, crecían, pero también su fe aumentaba, sabían que el tiempo se acercaba para poder hallar o ver delante de sus ojos al libertador y al cual estaban dispuestos a seguir porque confiaban plenamente en que Dios lo proveería, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a seguir adelante, vámonos al libro del Éxodo, ¿verdad? El segundo libro del Pentateuco. Y vamos al capítulo 2. Estamos empezando. Si se preguntaban, como en las series pasadas, íbamos a estar viendo todos los capítulos, casi versículo por versículo, como nos gusta en este estudio. Esta vez no, hay por supuesto, desde el Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, hablan obviamente de Moisés y lo que nos estamos enfocando de la vida de Moisés y el respaldo que tenía para con Dios y etcétera, etcétera. Y hay muchos sucesos pues que no se trata como que de brincarnos, pero que no analizaremos tan profundamente eh, y poder hacer un estudio muy enfocado en Moisés. Así que, pues bueno, vamos a leer el capítulo 2 del libro de Éxodo. Hoy es el tercer episodio que tiene como título Moisés huye de Egipto. Así que vamos a tomar todo el capítulo 2 nada más para recordar un poquito el contexto y yo les indico en dónde vamos ya a estar iniciando nuestro estudio. Dice el capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Recuerdan por qué? Porque los habían mandado matar, ¿verdad? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, es decir, la selló, ¿verdad? Así como también cuando Dios manda a Noé a construir el arca, había que calafatearla, recubrirla perfectamente para que fuera impermeable. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos, una hermana del niño, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿irá a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, aquí comenzamos, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y como habíamos analizado el episodio anterior, eso es lo que realmente significa Moisés. Discúlpenme. Algo muy interesante que el mismo Jesús reconoce
los mismos evangelios, el Nuevo Testamento, etcétera, es que este nombre que le puso la hija de Faraón fue el nombre que usó pues por siempre, ¿verdad? O sea, no tenemos un indicio en toda la escritura de que la madre a la cual volvió, échate el episodio anterior, le haya puesto un nombre y después hayan llevado a este niño a la presencia de la hija de Faraón y le haya cambiado el nombre que ya tenía. Si tenía o no otro nombre, la escritura, como te digo, no nos lo revela. Incluso Jesucristo, pues platica y en los evangelios nos muestra que estaba hablando con Moisés y con Elías en el monte en aquel momento de la transfiguración. Y así se refiere Pablo, Esteban y varios apóstoles a Moisés como Moisés, ¿verdad? Porque pues, a lo mejor no te lo habías preguntado, pero pues claro, o sea, llega el niño al río, lo recoge la hija de Faraón, la hermana, pues así como decimos en México, bien colmilluda, porque acuérdense que la iba siguiendo a la canasta, le dice, ay, pues yo conozco a alguien que te lo puede criar y también es hebrea, ah, pues échale. Entonces llevó a su hermano y se lo devolvió a la mamá. Pareciera que es un plan, como decimos también en México, un plan con maña, ¿verdad? Y, pero va, o sea, lo es, porque no es un plan de los papás solamente ni de la hermana, es un plan de Dios, porque no podemos negar que la providencia del Señor estuvo en todo momento, tanto en las meditaciones y en las decisiones que tuvieron que hacer la familia para poner al niño en el río, en esa canasta, la sabiduría que tuvieron pues de calafatearla, de ponerlo exactamente en el lugar preciso, de que la hermana lo pudiera ir siguiendo. O sea, las corrientes pudieron haber cambiado y pudieron haber hecho todo un desastre, ¿no? O pudo haber animales, tantas cosas que hablamos en el episodio anterior y nos damos cuenta cómo la providencia de Dios, con su poder, pues movió absolutamente todo para que al final de cuentas pues se salvara la vida de Moisés y no solo que se salvara, estoy seguro que todos los que son eh, como escépticos del poder de Dios tampoco podrían creer en que esto fue un plan derivado por completo de la soberanía del Padre, porque de esa forma preservó la vida de Moisés, ya que todos los varones tenían que ser asesinados, ¿verdad? Entonces, ya no había manera de que a ese varón, aun cuando lo encontraran los soldados egipcios o aquellos del pueblo hebreo que estaban del lado del faraón, pudieran tomarle y asesinarle por la simple y sencilla razón de que, lo digo entre comillas para quienes no nos ven, es hijo de la princesa, de la hija de faraón. Entonces nadie se iba a atrever a tocar su vida. Pero continúa, entonces retomo el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo, la mamá, a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, como lo adoptó, lo trató como a su hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en estas duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí me quiero detener un poco. Es importante que nosotros comprendamos eh, que en el momento en que Moisés pues ya tiene un mayor razonamiento, que ha crecido, que ha sido criado satisfactoriamente por su familia natural, original, pues había un compromiso, ¿verdad?, de devolverlo cuando ya tuviera la capacidad tanto de razonamiento como física, de estudiar y de convertirse en un príncipe, ¿verdad?, en parte del poder faraónico y de la familia. Así que, pues, obviamente crece Moisés pero yo lo que quiero reflexionar con ustedes es que cuando dice la Biblia que vio las duras tareas de sus hermanos, era lógico que Moisés en ese momento ya sabía que él era hebreo. Si él ya tenía la capacidad para que Faraón, la hija de Faraón, dijera, ven ahora hacia acá, serás gobernante, serás un guerrero, serás jefe de la milicia, muy posiblemente serás administrador, serás un líder en Egipto, obviamente él ya tenía la capacidad de comprensión absolutamente de todo.
Entonces, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, nosotros podemos eh, concluir que él sabía cuál era su origen y de qué forma él había salvado su vida, ¿verdad? Porque obviamente él tuvo que enterarse que se estaban matando a todos los recién nacidos que fueran varones, que estuvo escondido durante 3 meses y que ya no pudo seguir adelante los papás con él escondido y que tuvieron que fraguar este plan guiados por la providencia y el Espíritu Santo de Dios. Así que por eso la Biblia enfatiza mucho. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Él ya estaba, ¿verdad?, en los palacios faraónicos. Él ya estaba habitando con los egipcios y dice que sale y ve a sus hermanos en las duras tareas. Porque esto no había acabado. A lo largo de todos estos años era continuo y progresivo el modo con el cual sometían al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, pues para seguir evitando que se multiplicaran. Conocemos a lo largo de la escritura y después cuando observemos ahora sí el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, nos vamos a dar cuenta que el número aún había sido acrecentado a pesar de los intentos de Faraón por frenarlo, ¿verdad? Lo que hacía que se siguiera cumpliendo la promesa del Señor. Entonces ve que había las duras tareas y que observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Vamos a hacer una reflexión de estos dos sucesos. Dice el versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces él sale de los aposentos faraónicos, de donde él vivía, y ve al egipcio maltratando a uno de sus hermanos. Y él en su corazón empieza a fraguar el homicidio. O sea, no fue una casualidad, no fue, ay, en ese momento perdí el control, las circunstancias me llevaron y lo maté porque vi que le estaba pegando horrible a mi compadre. Porque debemos de reflexionar algo que sucede hasta nuestros días, familia. Y está en la primera frase. Entonces miró a todas partes. Él ya había dispuesto en su corazón hacerle daño al egipcio o defender a su hermano, como a su hermano hebreo, como tú lo quieras poner. El resultado va a ser exactamente el mismo. Ok, qué bueno que lo defendió. Y a lo mejor otros dirán, ok, pues qué bueno que lo mató. Parecieran dos puntos de vista diferentes, pero lo más importante está en el fondo de esta primera frase. Entonces miró a todas partes. Él, como te decía, había ya determinado en su corazón defender a su hermano hebreo o matar al egipcio. El resultado es lo mismo. Y muchas veces nosotros, de esa misma manera, maquinamos en nuestro corazón, en nuestra mente, planes que pudieran llevarnos, por supuesto, a pecar. Iba a ser algo injusto, porque si hubiera sido algo justo, lo que él habría planeado, a lo mejor ponerse en medio de ellos, golpearlos solamente, defenderlo con palabras, con un bastón, no sé. Imagínense todas las formas posibles de simple y sencillamente separar una pelea cuando una persona está maltratando a otra. Hubo mil formas de hacerlo, pero él decidió terminar con la vida del egipcio. No había, si había una razón justa,
no habría por qué esconderse, familia. Y esto nos lleva a reflexionar mucho en nuestra vida porque nosotros muchas veces actuamos así. Sí planeamos las cosas. Sí estamos fraguando qué hacer para robar un poco más, para cobrar más y trabajar menos, para ser deshonestos, para ser infieles, ¿verdad? Para ser promiscuos. Estamos planeando cómo hacer daño, cómo inventar chismes. Estamos también maquinando cómo hacerle daño con nuestra lengua o nuestras acciones a otra persona. Y eso se llama tentación. Hay muchos elementos a nuestra vida que nos atacan y que usa el reino de las tinieblas para hacernos caer y pecar. Y en algunas otras series hemos hablado justamente acerca de la tentación. La tentación no es un pecado, es justamente eso, solo una tentación, una idea que nos asalta y que si nosotros le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, como dice la Escritura y el apóstol, vamos a dar a luz al pecado. En lugar de desechar nuestras ideas, de estar planeando en qué momento nadie me ve, deberíamos nosotros rechazar la posibilidad de maquinar en nuestra mente y en nuestro espíritu un plan para poder pecar aun cuando nadie nos ve o creyendo que nadie nos ve. Y el punto de esto es que vamos a llegar en algunos episodios a la serie de ver qué gran hombre fue Moisés delante de Dios y la razón por la que él lo usó tan grandemente y al mismo tiempo darnos cuenta de que él tenía exactamente las mismas fallas que tenemos cada uno de nosotros. Por si de pronto nos preguntamos, es que ¿qué puede ver Dios en mí? ¿Cómo podría usarme? Pues obviamente Moisés es uno de los más grandes de la Biblia y para muchos después de Jesucristo el mayor, ¿no? Pero se nos olvida que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que el espíritu que movió a Moisés a llegar a hacer lo que hizo delante de Dios y a ser el líder que hizo delante del Señor, ese espíritu es el mismo espíritu que vive en nosotros y es el mismo espíritu que puede vivir en ti. Lo que se traduce en que lo que hizo con él lo puede hacer con nosotros. Y sí, quizás nosotros no estamos viendo una esclavitud literal como lo veía Moisés, quizás si vemos una discusión sobre alguien que está abusando sobre alguno de nuestra familia, de nuestros amigos, quizá no estamos pensando en atravesarlo con una lanza o dispararle 50,000 tiros, yo no sé, pero sí estamos con la misma oportunidad de fraguarlo, de maquinarlo y de llevarlo a cabo. Cuando nosotros estamos muy metidos en la palabra de Dios, cuando tenemos nuestro tiempo de oración, cuando tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, en familia, cuando estamos cantando alabanzas, oyendo mensajes, estudiando la Biblia, leyendo, etcétera, etcétera, es muy difícil que, pero no imposible, que la tentación pueda hacer su nido en nuestra alma, ¿verdad? Que pueda estar ahí acomodándose y creciendo por los pensamientos que nosotros le estamos dedicando. No te quiero decir que la tentación nunca va a llegar, claro que va a llegar. Cuando escuches decir que hay que mantenernos cerca de Dios para que Satanás se aleje, para que el reino de las tinieblas no te ataque, están diciendo todo lo contrario. El reino de las tinieblas no molesta a quien ya le pertenece. El reino de las tinieblas no se molesta por alguien que está dormido. El reino de las tinieblas tiene como objetivo, uno de sus dos objetivos, distraer a la iglesia, a los conocedores de Jesucristo para pecar en contra de Dios, a pesar de ser hijos. Y entonces Moisés mira, dice el versículo 12, a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y vuelvo a reflexionar lo de hace unos minutos. Si la forma en la que él hubiera o ayudado al hebreo o castigado al egipcio hubiera sido una forma justa y correcta, no habría nunca nada que esconder.
Pero él se fijó que no hubiera nadie y pecó y cayó y lo asesinó y no solo eso, no tuvo el valor suficiente de confesar su pecado, sino que lo ocultó, lo enterró bajo la arena, lo escondió en la arena, dice aquí. Y entonces Moisés, pues a lo mejor pudo haber dicho, la Biblia no nos enseña ni nos dice más qué sucedió con este hombre hebreo del cual lo libró Moisés del egipcio, no nos lo dice, pero si Moisés a lo mejor hubiera tenido razón y de que no había nadie, pues ¿quién cree que abrió la boca? La misma persona, ¿verdad? A la que defendió, pero no nos lo dice la palabra de Dios. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, dos de sus hermanos. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces aquí hay solamente de dos razones, porque fue al otro día, luego, no fue una semana después, no que hubieran pasado los días, los meses, etcétera, y descubrieron un cadáver ahí abajo de la arena, etcétera. No, nada, fue al otro día. Entonces, una de dos, o a quien defendió fue y contó a todos y se esparció el rumor, o sí había alguien mirando, lo cual nos tiene que dejar reflexionando todo el tiempo. Justo cuando nosotros estamos planeando el pecar, el que nadie se dé cuenta, el robar un poco más y todo lo que te enumeré hace unos minutos, pues puede ser que podamos darnos cuenta que no hay nadie y entonces lo llevemos a cabo. Pero dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto que no se haya de manifestar. Por la razón que sea, por chisme, por casualidad, porque el tipo abrió la boca en algo que tuvo que quedarse callado. Todo, dice la escritura, va a salir a la luz. Y eso a nosotros nos tiene que llenar de una preocupación sana. Me explico, porque si es una preocupación, déjenme usar este término, insana, entonces quiere decir que tú te estás preocupando que no te cachen por lo que estás practicando. ¡Auch! Pónganle ahí, hashtag. Tss. Si a nosotros nos da temor que todo se sepa, una preocupación insana, es porque la realidad es que estamos practicando algo que no es bueno y que es un pecado. Y entonces a nosotros nos preocupa porque si verdaderamente somos creyentes de que la palabra de Dios es real y es verdadera y que Dios no miente, entonces eso que estoy practicando, eso que estoy haciendo, tarde o temprano se va a saber. Y la preocupación sana, por así decirlo, es justamente eso. Yo no puedo estar planeando esto ni estar practicando esto porque se va a saber. La preocupación insana es el preocuparme por las consecuencias de lo que ya hice y estoy haciendo y sigo practicando sin terminar. Y la preocupación sana es la de que si lo hago sé que se van a enterar y todo se va a arruinar. Una ya sucedió y sigue sucediendo y la otra es preventiva, aún no sucede. Yo opino, yo digo, y pues la Biblia dice que si nosotros no tenemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso, así que todos tenemos pecado. Así que a la luz de eso, pues, todos tenemos algo oculto que va a salir a la luz. ¡Auch! Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que las consecuencias no sean tan terribles. Pero gocémonos, porque también ahorita, con base en esta enseñanza, Dios nos está diciendo, no lo hagas, piénsalo dos veces. Es más, no lo pienses dos veces. Con la primera que lo pensaste, sabes que no debes de hacerlo. Como decimos aquí en México, no lo haga, compa. O como dicen las mujeres, amiga, date cuenta. Porque si creemos que vamos a pasar inadvertidos,
para el juicio que Dios tiene como compensación a nuestro pecado, estamos muy equivocados. En Jeremías 30, me parece, o 32, léanse 30, 31 y 32, habla justamente Dios de algo muy, muy, muy fuerte. Y dice justamente que habrá una consecuencia para el pueblo de Israel por haber pecado y que Él en su misericordia después del arrepentimiento quitará toda la consecuencia, quitará todo este castigo. Pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña que lo que sembramos lo tenemos que cosechar y el pecado que nosotros hicimos en una perspectiva completamente justa de parte de Dios, pues tiene que haber una consecuencia también. Y la tenemos, esa cosecha la tenemos que levantar. Dios va a perdonar nuestros pecados a través de un genuino arrepentimiento, eso también es verdad. Dios va a sanar nuestra tierra, Dios nos va a restaurar, Dios va a quitar de delante de nosotros esas maldiciones, pero de ninguna manera va a dejar sin consecuencia nuestra falta. Denme un segundo. Aquí está. Sí, es Jeremías 30. Me quise tomar un segundo porque no quiero hablar justamente de esto al aire, sino darles el fundamento bíblico. Y Jeremías 30, fíjense lo que dice. Dice Jeremías 38, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, está hablando de todos nosotros, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilamente y no habrá quien te espante. Lo que te decía, quita de delante de nosotros todas las maldiciones. Dice el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. A ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué tal? Entonces, vuelvo al tema. Es importante que nosotros comprendamos que hay un modo preventivo. Esta preocupación está sana, esta preocupación sana es preventiva. Tenemos que comprender que sí, todo va a salir a la luz y que sí, vamos a tener una consecuencia a la luz de la justicia de Dios por cada pecado que nosotros cometamos. Y es mejor preocuparnos por no fallar a causa de la consecuencia que estarnos preocupando por lo que seguimos practicando y no queremos dejar atrás, ni enfrentarlo, ni darle la cara, porque tarde o temprano se va a saber, familia. Y esto a ver, si le sucedió a Moisés, pues ¿qué nos espera a nosotros? Alguna vez les comenté, Moisés, David, Salomón, Pedro, Pablo, tantos personajes que pecaron. Y Dios expuso de estos grandes personajes de la Biblia, Dios expuso y está documentado todas sus fallas y todos sus pecados. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si Dios expuso los de ellos, nos va a exponer los nuestros? Si Dios expuso, porque esto fue en su soberanía y en su voluntad,
que se enteraran que Moisés había asesinado al egipcio, ¿qué nos hace pensar que nuestras prácticas pecaminosas no van a salir a la luz? Debemos arrepentirnos y debemos de confiar en que en el Señor hay perdón de pecados, que en el Señor a través de un genuino arrepentimiento hay un nuevo comienzo de cero. Algo que es verdaderamente maravilloso es que esto no tiene que suceder en una semana, en 3 días, empezando la mañana siguiente, empezando el lunes, ¿verdad? Como si fuera una práctica de ir al gimnasio o el nuevo año. Esto en todo momento. Nosotros, incluso en este instante, podríamos apagar este estudio, apagar las luces, guardar silencio, conectarnos en espíritu con Dios y decirle, Señor, yo he fallado en todo esto. Te lo entrego, lo pongo en tus manos. Sé que merezco tu justo juicio, pero ten misericordia de mí. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo a fortalecerme como un varón, como una mujer, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Yo a veces oro al Espíritu Santo y le digo, Señor, jálame la rienda. Yo soy terco, soy necio y estoy planeando a lo mejor cosas que no debía de decidir. Y todos somos así, todos lo estamos haciendo, pero pocos somos tan honestos como para decirle, Dios, a mí jálame la rienda, aunque me duela. Prefiero que me duela tu prevención a que me duela y que sé que será mucho peor tu corrección. Y Dios, háblame. Bueno, yo se los he compartido, yo no le digo, Señor, háblame a mí, grítame. Son muchas las voces que me rodean, son muchas las voces del mundo. La más fuerte es la del viejo hombre, la más fuerte es la de mi carne. Así que, Dios, no me hables a mí, grítame, porque esto está contaminadísimo. A veces escucho la voz de Dios, se reconoce y dice, si eres tú, Señor, yo lo reconozco, eres tú hablándome, eres tú guiándome, fortaleciéndome, aconsejándome, yo sé que eres tú. Conociendo y reconociendo esa voz, aún así uno dice, bueno, yo hago lo que quiero y aunque no lo digas con esas palabras, las actitudes en realidad son lo que cuentan. Así que no seamos como Moisés en este aspecto, que lo que hay que hacer es mirar a todas partes para ver que nadie me vea, es estar seguro que lo que voy a hacer está mal, pero que nadie se va a enterar y lo hago. Estamos errando por completo en el blanco, que es el significado original de la palabra pecado. Ya vi que no se van a dar cuenta que robo. Ya vi que se van a dar cuenta que cobro de más. Ya vi que nada se va a enterar mi esposa de lo que estoy haciendo. No se va a enterar mi esposo de lo que le oculto, de cómo lo engaño. No se van a enterar mis jefes que yo nada más vengo a calentar la silla y que el trabajo, aunque se me vaya acumulando, yo ahí me la campechaneo, como decimos acá en México. Pero dice la palabra de Dios que toda verdad, toda cosa oculta ha de salir a la luz y eso es una palabra verdadera. Le pasó al día siguiente, salió y vio 2 hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, Moisés todavía en el sentido al otro día de justicia, ¿verdad? Aquí no nos dice que a lo mejor también fraguó matar o matarlos a los dos o ya pues no nos lo dice, pero ve que ahora eran dos de sus hermanos. Primero mata al egipcio porque era egipcio y él conocía sus raíces, que él era hebreo y que había sido rescatado y que creció en el seno materno y con amor de su familia, estaba del lado de los hebreos. Pero ahora ve a 2 hebreos y ellos les dicen, ¿tú qué? ¿Cómo me vienes a decir a mí que no riña? Que no discuta. La Biblia no nos dice ni de qué estaban discutiendo, pero qué tal que uno de los dos sí tenía una buena razón. Y llega Moisés dándose, como decimos aquí, golpes de pecho y baños de pureza y santidad. ¿Por qué lo maltratas? Y claro, que le contestan, a ver, mi rey, tú eres un asesino. ¿Qué me vienes a decir a mí? Lo cual hasta nuestros días sigue sucediendo. Estamos bien listos para apuntar con el dedo. Estamos bien listos para señalar los errores y los pecados de los demás.
Y no hacemos, pero para nada, al Evangelio de Mateo, las palabras de Jesucristo, de que no podemos nosotros estar juzgando de esa manera, que quitemos primero de nuestro ojo la viga que tenemos y después saquemos la paja del ojo ajeno. Paréntesis y no se me pierdan. Esto no significa de que nunca tenemos que juzgar, no. Dios no nos prohíbe juzgar. Dios, al contrario, nos da la sabiduría para juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo bien hecho y lo mal hecho, entre lo justo y lo injusto, entre el odio y el amor. Y la palabra juzgar no significa solamente criticar ni hablar con la lengua llena de veneno, inflamada por el infierno, dicho por Santiago. Significa que nosotros tenemos en el espíritu la capacidad de poder determinar si hacemos bien o mal. Moisés juzgó correcto matar al egipcio. Moisés con esas mismas purezas juzgó correcto separar a los dos hebreos. He conocido pastores que han juzgado mi vida porque creen que conocen el trasfondo de... Y seguro le ha pasado a muchísima gente. Amigos, parejas, compañeros de trabajo, padres e hijos, hijos y padres, que solamente tenemos una apariencia de piedad, como decía Jesucristo. Y Moisés igual, oigan, no se peleen, no se peleen. ¿Tú qué vienes a decirnos si mataste a un egipcio? ¡Auch! A lo mejor el hebreo todavía si hubiéramos apuntado algo más, hubiera dicho, ¿tú por qué vienes y nos juzgas a nosotros? Tú mataste a un egipcio. Nosotros llevamos 150 años de esclavitud y nunca le hemos levantado la mano a un egipcio. ¿Quién te puso por rey sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Quién te puso a ti sobre príncipe y juez sobre nosotros? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto, ya se regó el tepache. Ya sabían todos lo que había sucedido. Bueno, versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. A ver, vean dónde está el corazón de cada uno. Vamos a tener una atenuante sobre el buen Moi. Él amaba a los hebreos. Él nunca, dice la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que él nunca reconoció ser hijo de la hija de Faraón. Él nunca reconoció que era parte del imperio egipcio. Él sabía que era un hombre hebreo. Y te lo dije al inicio, había crecido de tal manera que ya lo aceptaron los egipcios, su madre postiza, su madrastra, la hija de Faraón, quien lo prohijó, porque ya tenía la capacidad de entendimiento, la capacidad física para poder ser entrenado, conocer de guerra, de administración, de legislaciones sobre gobierno. Lo que nos hace concluir que obviamente su familia hebrea y todos los que lo rodeaban, incluso su hermano, etcétera, pues le habían contado cómo estaba todas las cosas y había sido la etapa más bonita de su vida hasta ese momento, ¿verdad? Pues con su madre, con su familia y con todo su pueblo. Y claro que sentían amor por ellos. Pero lo mismo pasaba con Faraón y no lo podemos, entre comillas, criticar, ¿verdad? Él era egipcio y habían asesinado a uno de sus soldados. Habían asesinado a uno de los de su raza. Habían asesinado a uno de los de su imperio, de los de su cultura. Y sabiendo que los faraones eran considerados como dioses, pero los dioses también
aquilataban y sopesaban el precio que tenía cada uno de sus gobernados, pues obviamente Faraón se molestó. Y no importando que Moisés haya sido el prohijado de la hija, dijo, lo matan porque no respetó la vida de un egipcio. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Final del versículo 14. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente ha sido descubierto, ya me cacharon, ya me exhibiste. Dios permitió que su pecado saliera a la luz y la consecuencia estaba color de hormiga. Faraón, el que le enseñó, el que lo tenía por jefe, el que lo tenía con toda la ciencia, la sabiduría, tanto bélica de los escuadrones, de gobernantes, de administración del pueblo, del rey, de la cultura egipcia, perdón, no tuvo compasión de él y procuró matarlo. Imagínense. Pero tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Se va. Dice el versículo 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores, otros por supuesto, vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Uy, o sea, Moisés se fue y no enfrentó a Faraón. Tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. No enfrentó su falta. Y va a Madián. Sucede que llegan las hijas, ¿verdad? De Reuel. Y las empiezan a coquetear y les empiezan a molestar ahí otros vagos. Cuando Moisés se da cuenta, pues se levanta y las defiende. Y esto, hace un momento te decía, Moisés había sido enseñado incluso en las artes bélicas, en el combate. Porque aquí dice la palabra de Dios en el versículo 17 que los pastores vinieron y las echaron de allí. Había pastores, eran plural. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Les dijo, no, ustedes se quitan de aquí. Él pudo contra varios, no nos dice la palabra de Dios, pero más de 2, porque es plural. De 2 o más. Entonces las hijas se dieron cuenta. Y mira cómo le dicen al papá, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Vean qué cosa tan increíble. Un par de datos aquí. Ellos respondieron al papá y le dijeron, es que un varón egipcio. Podemos suponer varias cosas, que Moisés aún iba vestido como un egipcio, pero uno de los detalles más importantes es que él era apto para el combate. Y se sabía que en el pueblo de Madián, y por supuesto en el hebreo que era el que estaba en el cautiverio, no había guerreros combatientes. Nos da una luz de que Moisés había sido entrenado en combate y había podido
contra los pastores que vinieron a desplazar por el agua a las hijas de Reuel. Dice, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a las hijas, fíjense la gran diferencia de cómo debería ser el mundo y un cristiano, un hijo de Dios. Lejos de que Reuel les hubiera dicho, ¿y qué hace ese impío, impuro, incircunciso filisteo, pecador, condenado al fuego eterno, carente de autoría y de inscripción en el libro de la vida? Hijo de Satanás, ¿qué hace él y dónde está? ¿Por qué les habló? Purifíquense, es un pecador, bla, 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 bla. Y así a veces nos la pasamos nosotros, es mundano, pecador, hijo del infierno, bla, bla. Y juzgamos tanto a las personas, tanto, 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 tanto. Pero Reuel dice, ¿dónde está sabiendo que era egipcio? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y esto es un diálogo grande, amplio, de horas, quizá de días. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. ¿Ustedes creen que fue así en 15 minutos de traigan lo que se tome una cerveza con nosotros? Oye, muchas gracias, ten a mi hija como esposa. No, pues obviamente hubo un diálogo y hubo una... Él debió haber contado, él debió haber dicho su historia. Reuel le debió haber estado agradecido de una forma maravillosa, sabiendo cómo los demás pastores pudieron haber hecho un grave daño a su familia atacando a sus hijas. Y dice el versículo 22, y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y Reuel y sus hijas aceptaron a esta persona habiendo sido descrita como un egipcio. Y nos hace reflexionar cómo nosotros somos tan apresurados para echar afuera a la gente que no conoce a Jesucristo o que no comparte nuestras ideas espirituales. Hay gente buena en este mundo. Hay gente buena, por supuesto, que tienen una vida espiritual, pues sí, determinada a un sufrimiento eterno, estamos de acuerdo, pero eso no implica que todo el mundo tenga que ser un asesino, todo el mundo tiene que ser un chismoso, un mentiroso, un ladrón, un aprovechado, etcétera, etcétera. Y de los que te acabo de enlistar fue por los que vino Jesucristo, pues para que nos entendamos. Y Raúl muestra ese corazón con alguien no solo que no era de Madián, sino que era un egipcio. Aquellos que sometían las tierras por ser la cultura más poderosa, el imperio más poderoso de esa época. Y te repito, lejos de correrlo a escobazos, lo cobijan e incluso emparentan. Y hay tanto que nosotros podemos ofrecer espiritualmente a las personas que no conocen del Señor, que en su momento podrían también emparentar con nosotros en un sentido espiritual. Así que no seamos tampoco así, ¿verdad? No desechemos lo que Dios también ama. Porque dice la palabra de Dios que el sol sale sobre justos e injustos todos los días. Porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo murió para que aquel que se arrepienta tenga la vida eterna. Y nosotros tuvimos que haberlo hecho en algún momento y en algún momento estuvimos del lado de la mesa de aquellos que caminaban a la condenación eterna. Y estoy seguro que no nos hubiera gustado que nos tratara un cristianito con la punta del pie, sino a pesar
de lo que hicimos y que reconocimos que estaba mal, tuvimos la capacidad de huir y de encontrar refugio en alguien que se supone es la representación de Cristo en esta tierra. No solamente es que salgamos y compartamos el Evangelio a quienes no conocen de Jesús, también es necesario que nosotros cobijemos a aquellos que muy posiblemente no tienen otra forma de vivir más que en pecado. Y no te digo que tengas que hacer todo lo que ellos practican, pero sí te puedo decir que así como Moisés, siendo egipcio, aunque por supuesto en su corazón completamente hebreo, recibió de alguien que lo pudo haber rechazado lo más importante para Reuel, que fue emparentar. Así que bueno, nos deja muchísimo que reflexionar este episodio. Gracias por haberlo escuchado. Vamos a orar, porque creo que sí nos podemos ir a dormir pensando cuánto todavía nos parecemos a Moisés, pero al mismo tiempo también cómo nos hace falta parecernos a Reuel y a sus hijas. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque estos mensajes, aun cuando son confrontadores, pues tú nos muestras que dentro de esa confrontación pues está tu amor, Señor. Que tú nos has llevado en esta noche a reflexionar que nuestras preocupaciones siempre van a ir en dos caminos. Una que es preventiva, la que tú nos haces ver a través de tu palabra para poder evitar ese paso que nos falta dar para cometer un pecado. Y la preocupación, Señor, que pues nos va a atormentar y nos va a robar toda la paz, incluso nuestra salud espiritual y física, por algo que nosotros mismos no pretendemos dejar de hacer. Y nos preocupa porque sabemos que tarde o temprano las cosas saldrán a la luz y se sabrán, así como le pasó a Moisés, que fue muy pronto, fue al otro día. Tú has sido muy misericordioso con nosotros, Señor, y has sido paciente. Pero en esta hora, Señor, reconocemos que hay tanto que te tenemos que entregar y de lo que nos tenemos que apartar, Dios. Ayúdanos, Señor, también a ser valientes, salir de ese pecado y dejar de preocuparnos por las consecuencias, porque sabemos que en esa consecuencia, en esa cosecha, tú estarás con nosotros. No hay forma que nos burlemos de ti, no hay forma en la que tú nos dejes sin esa consecuencia, pues eres un rey justo, un juez justo, pero también sabemos que en ti hay mucha misericordia y mucho amor. Así que, Señor, ayúdanos, Padre, a tener siempre presente que todo lo que habrá de saberse o se llegará a saber, o Señor, evitamos hacerlo o practicarlo para que jamás pueda dejarnos en evidencia. En estos momentos se me viene a la mente una de las frases más fuertes que he leído en algún libro. Es en el libro de Perfil de tres monarcas y cumple exactamente esta frase con tu promesa, Señor, de que todo lo oculto habrá de ver la luz, habrá de saberse. Y creemos, Señor, que no será así, por eso seguimos practicando nuestros pecados. Y había un personaje en ese libro que decía, ¿por qué hay personas tan injustas que tienen tanto poder? Y alguien más le contestaba y reflexionaba que Dios muchas veces otorga esa porción extra de prosperidad y de poder para hacer que esa persona, cuando esté a la vista de todos, cuando sea famoso, cuando se levante en orgullo, en soberbia, cuando vea a todos bajo el hombro, cuando todos lo puedan ver en esa cúspide formada por injusticia, ahí Dios lo desnudará y mostrará su verdadera condición. Nosotros no queremos pasar por eso, Señor.
Ayúdanos, Padre, a siempre estar más preocupados por prevenir el caer, que nuestro corazón esté fraguando si alguien nos ve o no, porque saldrá a la luz. Y a final de cuentas, siempre hay alguien que nos ve, y ese eres tú, Señor. Ayúdanos también, Padre Santo, a reconocer que podemos llegar a estar practicando una religión, podemos estar convirtiéndonos en unos fariseos, que podemos estar cayendo en un legalismo que lejos de agradecer y de acercar al mundo a tus pies, que también por ellos moriste, para que pudieran reconocerte y conocerte a través de nosotros. Pues Señor, ayúdanos a tener esa humildad, Padre, y no estar señalándolos ni estar comportándonos de una manera legalista. No queremos ser como ese Moisés, que después de ser unos asesinos con nuestra lengua estemos juzgando a los demás porque hacen mal las cosas. No estamos justificando nuestras faltas, ni justificaremos las de los demás, ni los vamos a solapar. Pero si queremos, Señor, tener un justo juicio como el tuyo, reconociendo entre el bien y el mal, ayúdanos, como dijo Jesucristo, a ver y a quitar primero la viga que tenemos en nuestro ojo, antes de quitar la pajilla del de nuestro hermano. Así que, Padre, pues hoy nos retiramos en tu presencia, que tu Espíritu Santo nos siga haciendo reflexionar aún cuando estemos dormidos, Señor, que nuestro espíritu esté vivificado y abierto. Danos, Señor, para que mañana, que sea un nuevo día, también seamos nosotros nuevos hijos e hijas de Dios, como a ti te agrada. Te bendecimos por este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues que Dios les bendiga. Nos pasamos unos minutitos, pero nos vemos la siguiente semana y ya se va a poner muy bueno. Si ya está bueno, se va a seguir poniendo mejor, familia. Gracias a Dios. Nos vemos la siguiente semana, episodio número 4, La zarza ardiendo. Ahora sí se va a poner de campeonato. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche y si Dios lo permite, nos vemos. Bye bye.